especial. Vamos a leer, hermanos. Un segundito, hermanos, que se me desconfiguró este. 1 de la carta a los Efesios, capítulo que está a su lado. Verso número 9, Efesios capítulo 1, verso 9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Usted quiere orar, hermano? Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Mira, Lucita que está hablando. Vamos a invocar el nombre del Señor. Vamos a decirle que nos hable en esta mañana. ¿Sabe qué es lo bueno de esto? Que no hay prisa. Y si nos vamos hoy hasta la 1 o 2 de la tarde, yo no creo que alguien tenga fama. Vamos a comer la palabra. Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Señor Jesucristo, Dios del cielo, maravilloso Rey de la gloria, te adoramos, te glorificamos, Señor Jesús. Estamos delante de ti en esta mañana. Usa mis labios, usa mi mente, usa mi corazón, Señor, conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Gracias, Señor Jesús. Bien, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Hace algún tiempo habíamos iniciado un estudio. Ustedes bien saben que a mí me gusta instruir la iglesia a través de estos estudios. Amén. Porque así tenemos la oportunidad de sumergirnos y profundizar un poco más en la palabra de Dios. Amén. Podemos profundizar un poco más. Entonces, iniciamos este estudio de las dispensaciones. Quisiera en esta mañana retomarlo. Amén. Que continuemos. La vida tiene que seguir, la enseñanza tiene que seguir, la palabra tiene que seguir, y sobre todo en esta época donde se escuchan tantas cosas, tantas falsas doctrinas, tantas predicaciones fuera de contexto y que no son verdad. Vamos entonces a retomar este estudio de las dispensaciones. Amén. Habíamos dicho que una dispensación es un periodo de tiempo que Dios ha establecido para ministrarle justicia a los hombres, para ministrar su palabra y para mostrarnos su propósito. Entonces, una dispensación es eso, es un periodo de tiempo. Amén. Y en cada uno de esos periodos de tiempo, entonces Dios ha tratado con el hombre, ha obrado en la vida del hombre con el único fin y el único propósito de salvar al ser humano. Entonces conocemos por la palabra de Dios 7 dispensaciones. Algunos hablan de 8. No sé si haya alguien más por ahí que pueda mencionar inclusive hasta más dispensaciones. Pero en lo personal, lo que he estudiado, he encontrado 7 dispensaciones en la palabra de Dios. O sea, 7 periodos. El primer periodo que conocemos de las dispensaciones fue el periodo o la dispensación de la inocencia. Amén. Recuerden que toda dispensación comienza con una bendición y termina con una maldición. La dispensación de la inocencia abarca el tiempo de la creación, amén, hasta el pecado de Adán. Amén.
hasta el pecado de Adán. No se sabe cuánto duró esa dispensación porque no sabemos cuánto tardó el Señor para crear todas las cosas. La Biblia habla de 7 días, gloria al Señor Jesús, pero realmente eso habría que traducirlo es a miles de años, porque un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿cierto? Entonces, yo creo que cuando Dios estaba creando no tenía ningún afán. Dios estaba completamente relajado, tranquilo, planeando y pensando cómo iba a hacer las cosas y cómo se iba a anticipar a los sucesos y a los acontecimientos. Entonces no sabemos realmente la dispensación de la inocencia cuánto duró. Ténganme un poquitico de paciencia, que esta parte introductoria es como para que recordemos y retomemos el tema que estábamos tratando. Gloria al Señor. Luego de que pasa la dispensación de la inocencia, entonces se inicia la dispensación de la conciencia. Se llama de la conciencia porque ya el ser humano sabía lo que era el bien y sabía lo que era el mal. Amén. Gloria al Señor. Esta dispensación va hasta el año 4005 antes de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Y entonces va desde la expulsión de Adán y Eva del paraíso hasta el diluvio. Tenemos entonces una tercera dispensación, que es la dispensación del gobierno humano. Amén. Gloria al Señor Jesús. La dispensación del gobierno humano, que es después, abarca el tiempo del diluvio hasta la Torre de Babel, y es el periodo donde Dios entonces salva a Noé en un arca y le da también autoridad sobre toda la creación. Por eso se llama el gobierno de los hombres. Amén. Se inicia en el año 2349 antes de Cristo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y va hasta el año 1921 después de Cristo, que es donde se inicia la cuarta dispensación, que es la dispensación de la promesa. Amén. Se llama la dispensación de la promesa porque entonces Dios llama a un hombre pagano y lo llama a su presencia, llamado Abraham. Amén. Y hace pacto con él, con Abraham, y le dice a Abraham que si lo sigue le iba a dar una tierra y le iba a dar una familia, una descendencia que sería como las arenas del mar, y le dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Recordemos que la palabra bendito en la Biblia significa salvo. Amén. Quiere decir que Dios le estaba diciendo a Abraham que en la fe que él tenía y en el pacto que tenía con él, entonces le iba a extender la salvación a todas las familias de la tierra. El pacto que Dios tuvo con Abraham fue un pacto de gracia. Abraham no conoció la ley. La ley de Moisés vino después. Dios pactó con Abraham, pero fue un pacto de gracia con Abraham y le prometió que en su fe, amén, sería entonces salvas o se extendería la salvación a todas las familias de la tierra. Gloria al Señor Jesús. Asimismo con su hijo Isaac y asimismo con su hijo Jacob. Amén. La dispensación de la promesa se inicia en el año 1922 antes de Cristo y termina en el año 1491 antes de Cristo. Luego de la dispensación de la promesa se inicia la dispensación de la ley. Terminando la dispensación de la promesa, entonces Jacob llega a Egipto, amén, con 70 personas, con sus 12 hijos, sus nietos, bisnietos, un grupo de 70 personas, entran a Egipto a causa del hambre que había en el mundo. Gloria al Señor Jesús. Y solamente había alimento en Egipto, imagínense. Entonces Dios ya había llevado a José a Egipto para preparar el camino para el pueblo hebreo que se iniciaba con una familia de 70 personas. Ingresaron a Egipto y se inicia entonces la dispensación de la ley que termina
en el año 33 después de Cristo, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí termina la dispensación de la ley. Se inicia entonces una sexta dispensación, que es de la que el apóstol Pablo está hablando en la carta a los Efesios. Amén. Es una dispensación que estaba escondida. Dice el verso 9 del capítulo 1 que leímos ahora, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En esta dispensación de la gracia, que el pueblo de Israel no se lo esperaba, que el pueblo de Israel no contaba con esto, porque el pueblo de Israel creía y entendían ellos que Dios era solamente para ellos, que para el pueblo de Israel eran las promesas, los pactos, el templo, el tabernáculo, el culto, la presencia de Dios y las promesas, que todo eso era solamente para ellos. Ellos creían que los gentiles estaban fuera de Dios, judíos, a través de la obra en la cruz del más tenga vida eterna, que es donde unos hombres, la iglesia. Si usted se lee los Hechos de los Apóstoles, inicia entonces la dispensación de la gracia. Amén. Y esta dispensación de la gracia terminaría que el Señor Jesucristo levante su iglesia. Amén. Ahí terminará la dispensación de la gracia y se iniciará entonces una séptima dispensación conocida como la dispensación milenial. Amén. Donde va a suceder la gran tribulación, el juicio de las naciones, el periodo del milenio, la guerra de Gog y Magog. Amén. Y también el juicio final. Hablando de la sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia en la cual estamos nosotros. Y se llama gracia porque es un regalo, porque es un don gratuito. Mire, hermano, que la gente en la ley se salvaba era por el cumplimiento de la ley. Y se perdían o se condenaban era por el incumplimiento de la ley, ¿cierto? La ley judía estaba trazada en tres ámbitos. Había la ley ceremonial, la ley moral y la ley legal. Amén. O jurídica, los estamentos jurídicos. Y el que faltaba a la ley, entonces moría. Bendito el Señor. Pero ahora en la dispensación de la gracia no se depende de la ley, sino que se depende solamente de la fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Amén. Por la fe en Jesucristo, por la fe en su gracia, por la fe en su obra. Amén. Entonces la gracia es un regalo que Dios le está dando al ser humano. Es un regalo, y por eso se llama regalo, porque es gratis, porque no cuesta en valor monetario o en cualquier cosa que uno pueda ofrecer en esta tierra. No, no cuesta nada de eso. Lo único que hay que hacer es creer, confesar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, gloria al Señor, arrepentirse de sus pecados, bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, vivir en santidad, gloria al Señor, ser fiel hasta la muerte y perseverar hasta el fin. Es lo que necesitamos para poder tener la salvación de parte de Dios. Resulta que la dispensación de la gracia también se divide en 7 periodos. Amén. Desde el día del aposento alto hasta el día en que el Señor levante su iglesia, porque es una promesa del Señor. Dice, le dijo el Señor a sus discípulos: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Y el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses que no tuvieran tristeza por los que estaban muriendo. ¿Por qué? Porque Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel,
y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con el Señor en las nubes. Gloria al Señor. Ahí termina la dispensación de la gracia, con ese levantamiento maravilloso que estamos esperando. Entonces, la dispensación de la gracia se divide en 7 periodos que los encontramos simbólicamente en el capítulo 2 y en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, con una enseñanza que se llama el mensaje a las 7 iglesias. Las 7 iglesias eran 7 congregaciones, de manera literal, eran 7 congregaciones que estaban ubicadas en el oeste, amén, del continente africano, a orillas del mar Mediterráneo. Cerca al mar Mediterráneo habían 7 congregaciones, pero cada una de ellas estaba tipificando o simbolizando los 7 periodos por los cuales la gracia, la iglesia o esta dispensación del Espíritu Santo tendría que pasar. Amén. 7 periodos diferentes con 7 actitudes diferentes de parte de la iglesia, diferentes comportamientos, pero el mismo Dios. Y Dios siempre terminando cada uno de esos mensajes diciéndole a la iglesia, el que persevere hasta el fin será salvo. Amén. El que persevere hasta la muerte será salvo. Dice, yo le daré la corona de la vida, lo haré columna en la casa de mi Dios, lo dejaré que se siente conmigo en mi trono. O sea, hay una cantidad de bendiciones. Usted se imagina, hermano, como les decía en estos días, uno sentarse en el trono de Dios. Ningún rey en el mundo ha permitido que nadie se siente en su trono. Nadie. Sus hijos llegan a sentarse en su trono, pero después de que el rey muere. De resto, nadie ha permitido que se siente en su trono. ¿Y cómo será sentarse en el trono de Dios? ¿Usted se puede imaginar, hermano? La Biblia dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. El que se siente en el trono de Dios va a ver todo lo que Dios ve. Amén. Porque desde el trono de Dios se ve toda la creación, no solamente la tierra, sino todo el universo. Bendito el nombre del Señor, porque lo que va a desaparecer es esta tierra y el cielo que vemos, pero el universo entero no. Eso no va a desaparecer. Nosotros vamos a conocer todo eso y todos los misterios que Dios tiene establecidos allá. Entonces, el primer periodo de la iglesia, o el mensaje a la primera iglesia, es la iglesia de Éfeso. Gloria al Señor Jesús, que va desde el año 33 hasta el año 100, que se conoce como el periodo apostólico. Amén. Los primeros cristianos, los apóstoles, el fundamento de la iglesia. La palabra Éfeso significa deseada. Luego viene el segundo mensaje, que es la iglesia Esmirna, que su nombre significa mirra, que es esencia o sustancia aromática para embalsamar a los muertos. Va del año 100 al año 300 después de Cristo. Luego viene el periodo de Pérgamo. Pérgamo significa purgos gamos, de 2 raíces griegas, que es purgos gamos, que significa matrimonio en la torre o matrimonio en la altura, que es donde comienza a conformarse la Iglesia Católica, Pérgamo. Luego viene entonces la iglesia de Tiatira, que va del año 590 al año 1517. Tiatira significa sacrificio continuo. Amén. Luego sigue la iglesia de Sardis, que Sardis va desde el año 1517 al año 1751. Sardis significa cosas que permanecen, no hay cambio. Luego de Sardis sigue una de las iglesias que uno encuentra en la palabra de Dios, que Dios no le recriminó algo, no le llamó la atención por nada, porque al parecer fue una iglesia perfecta, una iglesia maravillosa. Los que vivieron en esa época sintieron, hermano, el poder y el movimiento del Espíritu Santo como nunca antes en ninguna de las otras iglesias. Filadelfia también viene de 2 raíces griegas, que significa filos, adelfos, hermanos, amigos, amigos, hermanos, y habla
del amor fraternal. La iglesia de Filadelfia va del año 1751 al año 1900. Luego se inicia entonces el periodo de la iglesia de la Odisea. Amén. Que va desde el año 1900 hasta nuestra época. Amén. La Odisea significa los derechos del pueblo o el juicio del pueblo. Amén. Bendito el Señor. Y será la última iglesia o el último periodo de la gracia. Bendito el nombre del Señor. Nosotros mirando, hermanos, la palabra de Dios y mirando nuestra realidad, sabemos y entendemos que estamos viviendo en el tiempo de la Odisea, en los últimos tiempos. Y que no solamente estamos viviendo los últimos tiempos de la Odisea, sino los últimos días de este periodo de la Odisea y de la dispensación de la gracia. La Biblia dice que en los postreros tiempos o en los tiempos finales habrán señales, que habrán guerras, rumores de guerras, terremotos y tragedias en diferentes lugares, pestilencias, hambres. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y bueno, alguien dirá, hermano, siempre han habido guerras y siempre han habido terremotos. Pero tenemos otra señal, porque es que la Biblia dice que Dios maldijo la tierra por causa del pecado del hombre. Amén. Todo lo que sucede, así sea en la naturaleza, es por consecuencia del pecado del hombre. Y dice la Biblia que la tierra, la naturaleza, está sufriendo dolores de parto. Amén. Estamos viviendo en un planeta, en una época que está agonizando. Estamos viviendo en un planeta que está agonizando. Estaba mirando, hermano, un documental que decía que en los últimos 50 años ha desaparecido casi el 90% de las selvas. Eso es mucho. Que en los últimos 50 años se han extinto la mayoría de los animales del mundo en los últimos 50 años. En los últimos 50 años ha desaparecido más del 50% del hielo de los polos. En los últimos 50 años se ha extraído petróleo de la tierra como nunca antes. Y el ser humano, hermano, no le importa tomar las cosas sin pedir permiso, sin medir las consecuencias de lo que está haciendo. Usted sabe lo que implica sacar el petróleo, hermano, de las profundidades de la tierra y de las profundidades del mar. El petróleo es un aceite y el petróleo, hermano, produce una suavidad en el movimiento de las capas tectónicas. Es como si a usted se le acabara el aceite que está en las coyunturas de los dedos, de las muñecas, de las manos. Si a usted se le acaba ese aceite, comienza a producir enfermedades musculares y enfermedades en los huesos, como artrosis. Y a usted ya le duele cada que mueve un músculo, cada que mueve un hueso. Los terremotos, cuando se está acabando el petróleo, hermano, en el fondo de la tierra, los terremotos serán más violentos porque ya no hay una lubricación, ya el movimiento es más brusco. Entonces se van a producir muchísimos más terremotos que antes. El clima se está, hermano, descontrolando porque la capa de ozono en los últimos 50 años se ha destruido, hermano, en un poco menos del 50%, de manera que los rayos del sol están penetrando a nuestra atmósfera y no tienen por dónde salir. Ese se llama el efecto invernadero. Y eso produce, hermano, enfermedades graves, enfermedades como cáncer de piel. Amén. La contaminación del aire, la contaminación de los ríos, la deforestación de nuestras selvas. Hermano, la tierra ha llegado a un punto de no retorno. La existencia en este planeta se está llegando a su final. Esos son señales, hermano,
Las especies animales están desapareciendo. Y si los animales desaparecen, hermano, ¿qué va a pasar con el movimiento natural de la existencia? Porque los animales aportan, hermano, para que haya un balance en el ciclo de la vida. Y las especies están desapareciendo. Estamos en los últimos tiempos, hermano. Vea, esto que está sucediendo le está dando un respiro a la naturaleza. Pero ¿sabe cómo interpreto yo ese respiro? Como cuando alguien está agonizando, cuando alguien se está muriendo, que quiere como tomar un poco de aire. La naturaleza está como tratando de respirar un poco porque está completamente ahogada por la contaminación, por la deforestación, por el pecado del hombre. La Biblia dice que la naturaleza, que la creación sufre dolores de parto. Y si estos son los dolores de parto, ¿cómo irá a ser el parto como tal? Lo que va a sufrir este planeta, lo que va a sufrir esta tierra, y el mundo no quiere entender, hermano, que la naturaleza, que este planeta está llegando a un punto de no retorno. Cómo recuperar el 90% de los bosques y las selvas que se han perdido. Cómo recuperar, hermano, nuestros ríos. ¿Sabe usted que el río Medellín lo están tratando desde el año 70 y todavía sigue lo mismo de contaminado? El río Bogotá y los ríos en el mundo. ¿Sabe usted que el río Amazonas está perdiendo, hermano, su caudal? Todos los ríos del mundo se están contaminando. El mar tiene islas gigantes de plástico y de basura. Eso es una señal, hermano, de los últimos tiempos. Esto que está sucediendo, hermano, son señales antes del fin. ¿Por qué? Porque la dispensación de la gracia terminará con el levantamiento de la iglesia. Y nosotros tenemos que estar listos para irnos con el Señor. Hoy está más cerca el día de nuestra redención que cuando creímos. Yo no sé la iglesia qué puede estar esperando. Yo no sé la iglesia qué está, hermano, qué señal más quiere que venga. Si estamos, hermano, vea, la mejor señal es que este planeta ya no da más. ¿Usted cree, hermano, que se puede garantizar al ser humano cuántos años más de vida en un mundo que ya no tiene bosques, que ya no tiene ríos, que ya no tiene capa de ozono, que ya no hay aire para respirar? Bendito el nombre del Señor Jesús. Estamos en los últimos tiempos, en los últimos tiempos, y el Señor levantará su iglesia. Y después de que el Señor, hermano, levante su iglesia, entonces, mientras nosotros estemos en el cielo, acá en la tierra, se va a iniciar la séptima dispensación, que es conocida como la dispensación milenial. Esa dispensación milenial, hermano, se va a iniciar con una semana de años catastrófica. El Señor le mostró al profeta Daniel una visión que habla de 70 semanas, y cada una de esas semanas son semanas de años. Amén. Semanas de años. O sea, que le mostró una visión que cubre un periodo de 490 años. De esas 70 semanas ya se cumplieron 69. Y el propósito de esa visión de las 70 semanas era mostrarle a Daniel el tiempo en que se le daría solución al pecado y el tiempo en que se daría fin al pecado. El pecado tuvo solución con Cristo en la cruz del Calvario. Señor Jesucristo en la cruz del Calvario le dio la solución al pecado. Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo fue levantado en una cruz y murió de una manera que se considera maldición, porque la solución al pecado tenía que ser semejante al problema del pecado. Por eso es que dice la Biblia que maldito el que muere en una cruz.
Cristo en la cruz se hizo por nosotros maldición. La cruz del Calvario fue una maldición, porque a través de esa maldición estaba condenando al pecado en la carne, porque el pecado se hizo en la carne y ahora la solución tenía que ser en la carne, y Cristo se hizo por nosotros maldición en la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere en la cruz, termina la semana 69. Termina la semana 69, quiere decir que iban 483 años desde que Dios le mostró a Daniel la profecía hasta la muerte de Cristo. Quedó faltando una semana. Como la dispensación de la gracia era una dispensación que Dios tenía escondida, que Dios tenía reservada para darle cumplimiento a todas las promesas del Antiguo Testamento, bendito el nombre del Señor, se considera en el tiempo como un paréntesis que Dios abrió en el aposento alto, este paréntesis, y comienza a recorrer el periodo de las 7 iglesias, y al final de la dispensación de la gracia, el paréntesis se cierra. Cristo levanta su iglesia, Cristo levanta su iglesia, y entonces se inicia la última semana de la profecía del libro de Daniel. 7 años. 7 años. Bendito el nombre del Señor Jesús. La Biblia dice que esos 7 años se dividen en 4 periodos. Estaba mirando por acá en el libro de Apocalipsis, gloria al Señor Jesús, cómo se dividen esos 7 años. Capítulo 6 del libro de Apocalipsis, lo puede leer usted en su casa. Esos 4 periodos en los que se dividen esos 7 años están conformados así: 3 años y medio y otros 3 años y medio. Y lo descifra en la representación de un hombre que está montado en 4 caballos. Inicialmente lo muestra montado en un caballo blanco, luego en un caballo negro, luego en un caballo amarillo y luego en un caballo rojo o caballo bermejo. El caballo blanco significa paz. El caballo negro significa oscuridad, tinieblas, ignorancia, desasosiego, temor, angustia por no saber lo que está sucediendo. El caballo amarillo significa hambre, necesidad, peste, muerte. Y luego el caballo rojo significa guerra y derramamiento de sangre. Es el mismo jinete que cambia de caballo apenas van cambiando los periodos. El caballo blanco entonces durará ese periodo los 3 primeros y medio años de esa última semana profetizada a Daniel, que es para poner fin al pecado. Ese caballo blanco significa paz. El jinete es el que conocemos según la palabra de Dios como el hombre de pecado. La Biblia lo denomina de diferentes formas. Lo llama el hombre de pecado, lo llama también el desolador, también es llamado el inicuo, y Juan también habla de el anticristo. Quiere decir que es un hombre que se opone a todo lo que sea Cristo, está en contra de Cristo. Amén. Han habido muchos anticristos, pero el apóstol Pablo habla del ministerio de iniquidad que ya está establecido, que ya está en marcha el ministerio de iniquidad, pero falta que ese inicuo, como lo llama la Biblia, se manifieste. Pero para que ese inicuo se manifieste, entonces el Señor tiene que levantar primero la iglesia. Él no se puede manifestar hasta que Dios no levante la iglesia, porque la presencia de la iglesia en este planeta significa la presencia del Espíritu Santo. Y mientras la presencia del Espíritu Santo se esté moviendo, entonces aquel adversario, porque la Biblia también lo llama el adversario, no se podrá manifestar. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dice la Biblia, inicuo cuyo advenimiento
será obra de Satanás. Quiere decir que el diablo va a derramar todo su conocimiento y todo su poder sobre ese hombre. Cuando ese hombre se manifieste, va a traer paz al mundo. No sabemos a través de qué medios vaya a llegar. Si a través de un gobierno demócrata, que el mundo entero lo va a elegir, o a través de un gobierno socialista, donde él mismo se va a parar allá y va a decir que él es el rey. En todo caso, este hombre va a gobernar el mundo entero. No es un religioso, no será un religioso, es un gobernante, es un estadista, es un hombre que sabe de leyes y de gobierno. Va a unificar los gobiernos del mundo y según la palabra de Dios habrá una sola moneda, un solo gobierno, un solo dictador para el mundo entero. Bendito el nombre del Señor Jesús. A los 3 años y medio, entonces este hombre va a hacer pacto con los judíos. Los judíos van a restablecer el tabernáculo, van a restablecer el culto, van a restablecer las ceremonias, van a restablecer su ley. Y este hombre entonces va a hacer pacto con el pueblo de Israel. Y simultáneamente, escucha hermano, simultáneamente, mientras este hombre está haciendo pacto con los judíos, dice la Biblia que Dios va a traer 2 hombres. En la Biblia se conocen como los 2 olivos. Algunos dicen que son Elías y Moisés, otros dicen que no, pero no interesa quiénes sean o cuáles sean sus nombres. Los comparan con Elías y Moisés porque ellos van a hacer señales parecidas o semejantes a las que hicieron Elías cuando hizo descender fuego del cielo o como Moisés que hizo abrir el mar. En fin, bendito el nombre del Señor Jesús. Estos 2 hombres van a comenzar a predicar a los judíos en Jerusalén el evangelio del reino, el evangelio de la restauración de Israel, de la salvación para Israel, y van a comenzar a predicar en contra del anticristo y en contra del hombre de pecado. Ellos van a demandar y van a denunciar al hombre de pecado. Dice la Biblia que a ellos 2 los matan, les quitan la vida. El anticristo los manda a matar, les quitan la vida y los van a arrastrar por toda la ciudad de Jerusalén, por toda parte, y luego en la plaza de Jerusalén los van a colgar. Bendito el nombre del Señor Jesús. Mientras que a ellos los están arrastrando y los están exhibiendo sus cuerpos muertos y son colgados en la plaza de Jerusalén, el anticristo se va a sentar en el trono de Dios, en el tabernáculo, y desde el trono de Dios todo el mundo le verá a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de la internet y a través de otros sistemas que de aquí a eso seguramente llegarán. Y él se va a sentar en el trono de Dios y desde ese trono va a comenzar a decirle a todo el pueblo de Israel y al mundo entero: yo soy Dios, adórenme porque yo soy Dios. Todos los sacrificios que se hagan en este templo serán para mí, todas las alabanzas serán para mí, toda la adoración será para mí y todo el mundo ha de servirme porque yo soy Dios. En el instante en que ese hombre comience a pronunciar esas palabras, los 2 hombres, los 2 olivos que fueron arrastrados y asesinados y colgados en la plaza de Jerusalén, dice la Biblia, resucitarán. Dios les devolverá la vida. A los 3 días de haber sido asesinados, resucitarán y Dios les devolverá la vida y se levantarán y van a comenzar a predicar con más poder, con más autoridad. Y simultáneamente los judíos van a comenzar a entender la palabra. Porque Daniel en la visión Dios le dijo: cuando veáis la abominación desoladora, sabed que ha llegado el tiempo. La abominación desoladora es el hecho de que el anticristo se siente en el trono de Dios y de una manera abominable, entonces comience a decir que él es Dios.
Entonces los judíos se van a inquietar y lo van a rechazar. Los judíos lo van a rechazar. Y estos dos olivos que comienzan a predicar, entonces forman un grupo de predicadores de 144,000 judíos. Esos 144,000 judíos, que son 12,000 de cada tribu, se van a levantar y se van a ir por el mundo entero a predicar el evangelio del reino. Ahí es donde dice la Biblia, y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones, y luego de esto vendrá el fin. Pero el evangelio del reino se le va a predicar es a los judíos que están dispersos por todo el mundo. Cuando entonces los judíos rechazan al anticristo y se comienza a predicar el evangelio del reino en labios de estos 144,000, entonces el anticristo ve y se da cuenta que ya no es aceptado por el pueblo de Israel y comienza entonces su gobierno diabólico. Se baja del caballo blanco y se monta en el caballo de la guerra y comienza a derramar sangre y comienza a matar judíos. Hermano, ni en la Segunda Guerra Mundial, en el holocausto nazi, hubo una devastación del pueblo judío como la habrá en esos tiempos. Luego el anticristo se monta en el caballo negro y comienza el mundo a estar confundido. No hay información, no se sabe qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo lo que está sucediendo, porque comienza Dios a desatar los sellos. Dice la Biblia en el capítulo 5 que Cristo está sentado en el trono y que a él se le entrega un libro que está sellado, y todos en el cielo están tristes porque no hay quien pueda abrir el libro, no hay quien pueda desatar sus sellos, no hay. Y dice la Biblia que al Cordero, que es el mismo Cristo, gloria al Señor Jesús, que es el mismo Cristo, se le entrega el libro y él desata el sello, abre el libro, gloria al nombre del Señor Jesús, y habla el capítulo 6 de Apocalipsis, hermano, que esos sellos son unos juicios y que esos juicios están basados en la oración de los santos y en las lágrimas que los santos tienen, porque esos juicios están derramados en unas copas. Y esas copas, hermanos, están llenos de la oración y de las lágrimas de los santos, dice la palabra de Dios. Y que esos juicios comenzarán a ser derramados sobre el mundo. El caballo, el jinete, el anticristo está montado en el caballo negro. Y luego comienza a descender y a enviar, hermano, esas plagas y esas pestilencias sobre el mundo, cual nunca la ha habido. Quiere decir que esta pandemia que estamos viviendo y las otras que han pasado, como el sarampión, como la viruela, que han matado más de 300, 500, 600 millones de personas, esas cosas, hermanos, serán un cuento de hadas en comparación de las copas de la ira de Dios que serán derramadas. Entonces, mientras en el mundo hay confusión, el anticristo está levantando guerra y destrucción contra el pueblo de Israel, también se está predicando el evangelio del reino al mundo judío que está esparcido por todo el planeta. Bendito el nombre del Señor Jesús. Luego entonces aquel jinete se monta en el caballo amarillo y viene hambre y vienen todas esas pestes y se derraman todas esas plagas sobre el planeta, plagas que destruyen la tercera parte de la humanidad. Quiere decir que si en el mundo hay 7,000 millones de habitantes, hermano, esas plagas van a destruir más de 2,500 millones en un solo tiro.
Bendito el nombre del Señor Jesús. El planeta estará en lo peor de su condición cuando ya definitivamente no puede más. La fe del ser humano está totalmente por el suelo, devastada. El pueblo de Israel está en una guerra contra el anticristo y contra las naciones enemigas, porque todas las naciones enemigas de Israel se van a levantar contra Israel y van a hacer guerra contra Israel. Bendito el Señor Jesús. Y luego, hermano, que viene toda esa guerra, se inicia, hermano, el proceso de la segunda venida de Cristo. Imagínense este panorama. Hay un valle gigantesco, no como el valle de Aburrá. Es un valle donde caben millones de personas, casi un desierto gigante en ese valle. Y en ese valle está el ejército de Israel, y a otro lado está el ejército del anticristo. El libro de Ezequiel en el capítulo 1 describe ese día como el día oscuro y el día terrible de Jehová. Dice la Biblia: ¿por qué anheláis el día de Jehová, que es grande y terrible? El libro de Ezequiel describe ese día como un día oscuro y un día de tormenta y un día lluvioso, un día de relámpagos, no un día soleado, un día oscuro y un día de tinieblas. El anticristo entonces envía sus ejércitos contra el ejército de Israel y comienza a destruirlo. Y los judíos están diezmando, están muriendo por el ataque del anticristo con sus ejércitos. Y cuando ya el pueblo de Israel está totalmente debilitado su ejército, en medio de la tormenta, dice Ezequiel, en medio del cielo oscuro, surge una luz. Usted ha visto, hermano, un día gris, un día oscuro, un día de tormenta, cuando va a comenzar a abrir, que las nubes comienzan a separarse y un rayo de luz desciende hacia la tierra. Algo semejante a eso va a suceder. Las nubes van a comenzar a separarse y un rayo de luz potente que puede encandilar la vista humana, entonces va a descender ese rayo de luz, y ese rayo de luz está dando la demostración y la manifestación de un jinete, que no es el jinete que está representando la tribulación, de un jinete que viene en un caballo blanco. Un jinete con un vestido blanco y resplandeciente y con un letrero en el muslo que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Y detrás de ese jinete viene un ejército, hermano, las huestes celestiales montadas en caballos blancos. ¿Sabe quién es esa hueste celestial? Esa hueste celestial es la iglesia. Esa hueste espiritual es la iglesia que desciende en caballos, y Ezequiel la describe que vienen caballos y que vienen carrozas, porque Ezequiel ve hasta las ruedas de las carrozas. Y comienza ese ejército celestial en cabeza del Señor a descender. Comienza a descender ese ejército, hermano, y dice la Biblia que el Señor comienza a defender al pueblo de Israel y comienza a destruir el ejército del anticristo. Destruye todo ese ejército, lo pisa, hermano, lo destruye con el espíritu de su boca, con su palabra, con una espada que sale de su boca. Esa espada es la palabra. Bendito el nombre del Señor. Eso se conoce como la guerra de Armagedón. Una vez, hermano, se da la devastación y Dios mismo en carne, manifestado en carne, en su caballo, destruye todo el ejército del anticristo. Entonces aterriza, por decirlo así, frente al ejército de Israel, frente a la nación de Israel que está diezmada, que su fe está destruida, que están apabullados, que están amedrentados, que están viendo a sus familias y a sus guerreros muertos y tirados en el suelo, y comienzan a mirar a ese jinete en ese caballo. Y se cumple lo que dice Isaías 63. ¿Quién es este que viene de Edom?, se preguntará el pueblo de Israel. De Bosra. Mencionan esos dos lugares porque Edom y Bosra eran dos sitios, hermano, de confrontación, de guerra. Eran sitios muy violentos y para ellos eran muy conocidos. Entonces usan esa simbología de esos dos pueblos y dicen: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos?
Dice, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Y aquel jinete les va a contestar y les va a decir, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Y entonces los judíos le preguntarán, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Y les dice el Señor, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Quiere decir que ese vestido resplandeciente con el que el Señor descendió del cielo, ahora ya está rojo, manchado por la sangre de la guerra, por la sangre de todos los soldados y los guerreros del anticristo. En esa guerra, hermano, seguramente el anticristo querrá atacar, porque él de manera sorpresiva mirará cómo ese ejército desciende del cielo y enviará sus aviones y enviará, hermano, sus cohetes, sus misiles y sus bombas. Pero ¿qué puede hacerle eso al Señor y al ejército que desciende con él? Cuando el Señor descienda a la tierra y esté frente al pueblo de Israel, los judíos le van a preguntar, ¿y tú quién eres? ¿Por qué estás aquí? Y dice la Biblia que todo ojo le verá. Dice la palabra, como relámpago que sale del oriente al occidente, así será la venida del Hijo de Dios, del Dios viviente, y todo ojo le verá. Las cámaras del mundo, todos los televisores, todos los dispositivos del mundo estarán mirando esa escena, porque todo ojo le verá. Todo el planeta entero, todo ser viviente que haya quedado después de la devastación, estará mirando la escena. Cuando el anticristo está derrotando a Israel y desciende un ejército del cielo, todo el mundo lo verá. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y los judíos le van a preguntar, ¿y tú quién eres? Y dice la Biblia que el Señor va a desnudar su brazo y les va a mostrar las heridas. Va a mostrar las heridas de sus pies, va a mostrar su costado. Y los judíos le van a preguntar, ¿y qué te pasó? ¿Y dónde te hicieron esas heridas? Y el Señor les va a decir, estas heridas las hicieron en casa de mis familiares, en casa de mis hermanos. Hermano, dice la Biblia que Israel en ese instante va a entender que ese que está en ese caballo con sus vestidos ensangrentados no es otro sino que Jesucristo, a quien ellos habían crucificado miles de años atrás, a quienes no habían creído, a quienes habían llevado a la cruz. Los judíos entenderán que Jesucristo es el Señor, y por eso dice Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y sabe qué dice la Biblia, hermano? Que en ese instante las naciones harán gran lamento, porque el mundo entenderá, el mundo comprenderá que de ese que tanto se les predicó, de ese de tanto se les había hablado, había cumplido o estaba cumpliendo su palabra, y ahora había descendido del cielo con un gran ejército para defender a la nación de Israel y para salvarla después de una gran tribulación. El mundo entero caerá de rodillas frente al Señor. El mundo entero se postrará, dicen, harán gran lamento. Los hombres, hasta el más hombre tendrá que llorar, dice la palabra de Dios. Hasta el más hombre caerá de rodillas. Y los gobiernos se meterán, hermano, en las cuevas. ¿Sabe usted que las naciones potencias tienen búnkers y tienen, hermano, lugares de refugio a kilómetros bajo la tierra? Eso no es un misterio para el mundo. El hombre se meterá en esas cuevas tratando de huir de la ira de Dios, porque ese día se desatará la ira de Dios como nunca antes. El mundo conocerá al Dios de la destrucción, el mundo conocerá al Dios de la devastación, el Dios que envió el diluvio, el Dios que destruyó a Sodoma y Gomorra, el Dios que destruyó a Tiro y a Sidón, el Dios de la destrucción. El mundo, hermano, no quiso conocer al Dios del amor, al Dios de la gracia y Dios de la misericordia, y ese día Dios se manifestará en su justicia, se mostrará en su furor.
se mostrará en toda su desagrado, en toda su ironía, en todo su furor. Dios derramará sus juicios sobre la tierra, y dice la Biblia que los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Tratarán de quitarse la vida y no la hallarán. Pero Dios los va a destruir con el espíritu de su boca. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y las naciones harán gran lamento por él. Hermano, estamos predicando. Estamos en los últimos tiempos. El mundo tiene que entender, el mundo tiene que comprender que estamos en un punto de no retorno. Iglesia, prepárate. Prepárate para la venida de nuestro Señor, porque el día de nuestra redención se ha llegado. Yo no quiero conocer al anticristo, no me interesa saber quién es, no me interesa ver su rostro, no me interesa ver nada de eso. A mí lo que me interesa es ver el rostro de mi Cristo. A mí lo que me interesa es volar de esta tierra a la presencia del Señor, a las nubes, encontrarme con él y descender nuevamente con un ejército montados en caballos blancos. El día que el mundo entienda, hermano, que Jesucristo es el Señor, ese día el anticristo será arrestado, será tomado, será prendido y encadenado. El falso profeta, que será un religioso que estará al lado del anticristo, será prendido y será encadenado. Ese día, hermano, la serpiente antigua, el dragón que se llama Diablo y Satanás, serán encadenados los tres y serán arrojados a un abismo, hermano. Durante 1000 años estarán allá y el Señor traerá sus juicios sobre la tierra y el mundo entenderá, hermano, y toda lengua, dice la Biblia, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y toda lengua tendrá que entender, y las naciones harán gran lamento. Hermano, Maranata, Maranata. Cristo viene, hermano. Cristo viene a levantar su iglesia. Y dice la palabra que viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Tienes que aprovechar estos tiempos para ponerte de acuerdo con tu Dios. Tienes que ponerte de acuerdo con tu familia, con tus enemigos, con tus vecinos. Es la hora de pedir perdón, es la hora de postrarnos delante de él, es la hora de decirle: Cristo, aquí estoy listo para que vengas por mí. Si me vas a llevar a través de esta enfermedad, estoy listo para irme contigo, pero si estaré con los que vas a levantar, estoy listo para irme contigo. Hermano, no es tiempo de dormir. No es tiempo de perder, hermano, la oportunidad que Dios nos está dando. Este mundo está agonizando. Este mundo, este planeta está respirando sus últimos aires, hermano. Está en un momento agónico, cuando el que está agonizando respira porque sabe que ya va a morir. Está tomando las últimas fuerzas, porque para morirse hay que tener fuerzas. Hasta para morirse se necesitan fuerzas. La última fuerza para expirar. Y este mundo está agónico. Este mundo, hermano, va a explotar, porque este asunto, hermano, va a llevar a una gran hambre en este planeta. La gente va a comenzar a salir a las calles, pero ese virus no va a retroceder. Eso va a seguir avanzando, hermano, y habrá hambre para el mundo. Pero nosotros como iglesia tenemos que estar amparados a la sombra del Omnipotente. Tenemos que estar refugiados debajo de sus alas. Por cuanto ha creído en mi nombre, yo también le daré, dice la palabra del Señor.
a comer del maná de la vida. Nosotros tenemos el árbol de la vida. Mientras los egipcios veían sus ríos convertidos en sangre, los hebreos tenían agua dulce en sus casas. Mientras los egipcios estaban en tinieblas, los hebreos tenían luz en sus casas. El mundo está en tinieblas, el mundo está en un río de sangre, el mundo está en un río de hambre, el mundo está en un río de muerte. Nosotros estamos en las manos de Dios. Maranata, hermano, Cristo viene. Oh, Cristo viene, hermano. Colócate en sus manos. Sumérgete en el río del Espíritu de Dios. Entra en tu aposento, cierra la puerta. Escóndete un poquito, sumérgete en la oración, sumérgete en su palabra, en la alabanza y en la adoración. No pierdas el tiempo, arrepiéntete, amigo, entrégale tu vida a Jesucristo, entrégale tu corazón a Jesucristo para que no seas destruido en el día de la indignación de Dios. Para el día que Dios derrame su furor y derrame su ira, tú estés guardado en su tabernáculo, tú estés metido en su templo, en su presencia. Levanta tus manos, hermano. Levanta tus manos. Amigo, levante sus manos y dígale: Señor Jesucristo, sálveme. Señor Jesucristo, sálvame. Sálvame, Padre Celestial, yo quiero entregarte mi vida. Señor Jesucristo, aquí estoy, toma mi hogar, mira mi familia, mira mi esposo, mira mi esposa, mira mis hijos. Que no se quede ninguno, Señor. Queremos irnos contigo, oh Padre. Permite que esta palabra sea predicada con poder, Señor. Que esta palabra sea predicada con autoridad. Alabanzas al nombre de Jesús.